Mi nombre es Mia Carter. Tengo 29 años y 12 años después de sacar la última caja de cartón del garaje de mis padres. Mi teléfono se iluminó con un número que ya casi nunca contestaba. Lo miré fijamente hasta que dejó de sonar. Luego empezó de nuevo. A la tercera llamada, contesté. La voz al otro lado sonaba más débil de lo que recordaba. Su casa había sufrido graves daños durante una violenta tormenta de viento. Las inspecciones del seguro se retrasaron. La cobertura temporal del hotel se estaba agotando y necesitaban un lugar donde quedarse. Entonces llegó la pregunta que nunca imaginé que oiría. ¿Podemos quedarnos contigo un tiempo? Miré por la ventana de mi cocina hacia el garaje independiente detrás de mi casa y casi me reí. Durante 7 años, esa única palabra había significado algo muy diferente para mí. Cuando tenía 10 años. Mi dormitorio se convirtió en una segunda habitación para el niño superdotado de nuestra familia. Una habitación para dormir, otra para estudiar, trofeos, equipo y cualquier nuevo interés que supuestamente requiriera espacio. Mis pertenencias fueron a parar a contenedores de plástico. Mi cama se convirtió en un catre plegable junto a un calentador de agua. Cada mañana de invierno. Me vestía bajo una bombilla de servicio colgante mientras todos los demás se despertaban dentro de la casa con calefacción. Ahora, las personas que habían calificado ese arreglo de práctico me pedían refugio. Presioné mi pulgar contra el borde de la encimera y dije la frase que había imaginado durante años. Pueden venir. Hice una pausa. El garaje está disponible. Hubo silencio. Y en ese silencio, me di cuenta de algo. Todavía creían que estaban llamando a la misma chica a la que nunca se le había permitido establecer los términos. ¿Qué pasaría cuando descubrieran que ella ya no vivía aquí? Antes de que les cuente cómo reaccionaron y por qué ese garaje se convirtió en la única habitación de la que nadie en mi familia podía dejar de hablar. Díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Para cuando llegó esa llamada telefónica. Yo había construido mi vida adulta en torno a un principio. Un espacio nunca debería decirle a una persona que importa menos que los demás. La ironía era que me había convertido en inspectora municipal de códigos de construcción en Spokane, Washington. Cada semana caminaba por alquileres, remodelaciones, conversiones de sótanos y propiedades comerciales, revisando salidas, ventilación, calefacción, trabajo eléctrico, seguridad estructural y si los propietarios intentaban llamar a algo un dormitorio simplemente porque habían puesto un colchón dentro. La primera vez que rechacé un espacio para dormir ilegal sin calefacción adecuada ni salida de emergencia. Me senté en mi camioneta después con ambas manos en el volante. No estaba pensando en el propietario. Estaba pensando en el garaje donde había pasado 7 años. Según las normas que hacía cumplir todos los días. La habitación que mis padres habían llamado mi dormitorio nunca habría calificado como tal. Esa carrera cambió más que mi sueldo. Me enseñó que las reglas podían proteger a las personas que no tenían poder en una habitación. Me enseñó la diferencia entre incomodidad y peligro, generosidad y obligación, acceso y derecho. A los 27 años. Compré un modesto bungalow de 2 dormitorios con un garaje independiente en la parte trasera de la propiedad. Pasé 2 años mejorando el lugar yo misma los fines de semana. El garaje seguía siendo principalmente un taller, pero a diferencia del de mi infancia. Estaba aislado, con calefacción, seco. Correctamente cableado y equipado con un pequeño baño porque a veces lo usaba para largos proyectos de carpintería. También había un sofá cama legal. No era lujoso, pero era más limpio y seguro que cualquier cosa que me hubieran dado de niña. Mi mejor amiga, Jenny Walsh, bromeó una vez diciendo que me había convertido en la mujer que podía discutir con una escalera por violar el código. Ella era una de las pocas personas que conocía la historia completa. Cuando le conté lo de la llamada, no me dijo inmediatamente qué hacer. Por eso confiaba en ella. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó. Quiero saber si entienden lo que hicieron. Y si no lo hacen, miré hacia el garaje.
Entonces quiero que lo entiendan. Ahora. Esa respuesta me asustó un poco porque no era el perdón el que hablaba. Tampoco era la rabia. Era algo más frío y mucho más deliberado. Durante años. Había imaginado la venganza como una confrontación dramática en la que finalmente gritaba más fuerte que todos los demás. Crecer me enseñó que gritar a menudo era solo otra forma de ceder el control. El verdadero control era decidir las reglas antes de que alguien entrara por la puerta. Así que llamé a mis padres de vuelta. Susan y Daniel Carter podían quedarse durante 30 días. No les cobraría alquiler durante ese periodo. Podían usar el área de invitados del garaje y el baño adjunto. Tendrían acceso a la cocina y a la lavandería en horarios acordados. Pero no tendrían libre acceso a mi oficina, dormitorio, documentos o vehículo. Nadie más podía quedarse sin mi permiso. No se podía redirigir ningún correo a mi dirección. Después de 30 días, revisaríamos el acuerdo. Mi madre me interrumpió a mitad de camino. Mía, somos tus padres. ¿Realmente necesitamos reglas? Sí. Pero nosotros te criamos. Las palabras salieron tan automáticamente que por un segundo volví a tener 10 años. De pie junto a cajas de mi ropa mientras los adultos explicaban por qué alguien más necesitaba mi habitación más que yo. Luego miré la insignia de inspección que estaba sobre la mesa de mi cocina. Y esta es mi casa, dije. Esos son los términos. Mi padre finalmente habló. Lo aceptamos. Ese debería haber sido el final de la conversación. En cambio, mi madre agregó, estoy segura de que una vez que lleguemos allí, podremos encontrar algo más cómodo. Sonreí, aunque ella no podía verme. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber. Habían aceptado las reglas. Pero todavía creían que las reglas que involucraban a Mía eran temporales. Llegaron 3 días después con 2 maletas. 4 contenedores de almacenamiento y la expresión de personas que esperaban dificultades. Pero no humillación. Mi padre salió primero de su coche de alquiler. Mi madre lo siguió, miró mi casa y luego hacia el garaje independiente detrás de ella. ¿Hablabas en serio?, preguntó. Normalmente lo hago. Se rió una vez como si hubiera hecho un mal chiste. Mía, vamos. Podemos tomar el dormitorio de invitados. No. ¿Qué hay en él? Mi oficina. Tú tienes una oficina en el trabajo, y yo tengo una aquí. Mi padre le puso la mano en el brazo. Susan. Ella se apartó. Solo estoy preguntando. Los llevé al garaje. Hacía calor dentro. Había sábanas limpias, 2 lámparas de lectura, un pequeño refrigerador, una mesa. Estantes de almacenamiento, una televisión y un baño privado. Comparado con muchos arreglos de vida temporales, era cómodo. Comparado con el garaje que me habían dado, parecía un estudio boutique. Mi madre se dio cuenta de eso inmediatamente. ¿Esto tiene calefacción? Sí. ¿Y un baño? Sí. Mi padre pasó la mano por la pared aislada. ¿Hiciste todo esto? La mayor parte. Por medio segundo, vi algo parecido al orgullo en su rostro. Luego mi madre abrió el armario debajo del fregadero y dijo: 30 días es mucho tiempo para vivir aquí afuera. 7 años también habían sido mucho tiempo, pero no lo dije. Todavía no. Esa primera noche me dijo más de lo que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Hice la cena y los invité a entrar. Apenas habíamos empezado a comer cuando sonó el teléfono de mi madre. Respondió de inmediato. ¿Aarón, cariño? Ahí estaba, el tono. No lo había oído en años, pero mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. Preguntó por su trabajo, si estaba durmiendo lo suficiente. Si había recibido el paquete que le había enviado antes de la tormenta. Luego le contó sobre los daños en la casa y dijo: no te preocupes por nosotros. Tu hermana está ayudando, no Mía. Tu hermana. Luego bajó la voz, aparentemente olvidando que yo estaba a 3 pies de distancia.
No, no, no necesitas venir. Tienes demasiadas cosas. Dejé mi tenedor. Mi padre lo vio. Mi madre no. Después de la llamada, pregunté, ¿le preguntaste a Aarón si podían quedarse con él? Ella parpadeó. Está ocupado. Yo también. Es diferente. ¿Cómo? Ella dudó. Mi padre miró su plato. Finalmente, dijo, él realmente no tiene espacio. Sabía por las redes sociales que Aarón vivía solo en una casa adosada de 3 dormitorios en las afueras de Portland. Asentí lentamente. Así que... La persona que una vez necesitó 2 habitaciones todavía no tiene una habitación de sobra. Mía, advirtió mi padre. Era increíble lo rápido que volvían los viejos roles. Aarón estaba protegido de las molestias. Se esperaba que yo las absorbiera. Solo que esta vez, yo era la dueña de la mesa. No estoy empezando una pelea, dije. Estoy recopilando información. Mi madre me lanzó una mirada irritada. Siempre haces que todo suene como una inspección. Riesgo laboral. A la mañana siguiente, encontré a mi madre de pie dentro de mi oficina. La puerta había estado cerrada. Estaba mirando los certificados enmarcados en la pared. ¿Qué estás haciendo? Ella dio un brinco. Estaba buscando el baño. El baño está en la otra dirección. Me confundí. Mi casa tenía 900 pies cuadrados. Nadie podía confundirse tanto. Pasé junto a ella, abrí más la puerta de la oficina y señalé hacia el pasillo. Una de las reglas era que esta habitación es privada. Su expresión cambió instantáneamente, no vergüenza, molestia. No necesitas hablarme como si fuera una extraña. Entonces no te comportes como una invitada que ignora las reglas. Mi padre apareció detrás de nosotros. ¿Qué pasó? Nada, dijo ella. Aparentemente, cometí un delito grave al abrir una puerta. Ahí estaba de nuevo. El viejo truco de magia familiar. Convertir mi límite en una reacción exagerada. Luego hacerme defender porque tenía uno. No lo defendí. En cambio, tomé la llave de repuesto de la oficina del gancho de la cocina y la guardé en mi bolsillo. Esa noche, imprimí el acuerdo de 30 días que habíamos discutido y lo coloqué sobre la mesa. Mi madre miró fijamente las líneas de firma. No puedes hablar en serio. Lo hago. Mi padre leyó cada página y luego firmó. Mi madre finalmente lo hizo también. Presionó el bolígrafo con tanta fuerza sobre el papel que la punta casi lo rasgó. Durante 7 años, nadie me había preguntado si estaba de acuerdo en dormir en un garaje. Ahora, necesitaban mi firma para quedarse en uno. Ese fue el primer momento en que entendí la diferencia entre venganza y crueldad. La crueldad habría sido darles lo que ellos me dieron. La venganza, al menos del tipo con el que podía vivir, era darles algo más seguro de lo que yo había recibido jamás. Y negarme a disculparme por hacerles experimentar la posición que una vez me impusieron. La verdadera confrontación comenzó el día 6. Llegué a casa del trabajo y encontré 3 bolsas de supermercado en la encimera de mi cocina y a mí. Madre reorganizando mis gabinetes. No podía encontrar nada, dijo. Podrías haberme enviado un mensaje de texto. No debería necesitar permiso para guardar los comestibles. Eso no es lo que dije. Abrió otro gabinete. Y honestamente, deberías mover estos platos. No tienen sentido aquí. La observé reorganizar una casa en la que había vivido menos de una semana. Luego recordé cuando entró en el garaje cuando yo tenía 14 años y tiró un pequeño estante que había construido con madera de desecho porque dijo que se veía desordenado. Vuelve a poner todo en su sitio. Ella se giró. Perdón. Vuelve a poner mi cocina como la encontraste. Su rostro se endureció. Estoy tratando de ayudar. No, estás tratando de establecer el control. Mi padre entró desde afuera justo a tiempo para escuchar eso. Mía,
Tu madre ha tenido una semana difícil. Yo también. Tú tienes una casa. Y ella tiene un lugar seguro donde dormir. Las palabras aterrizaron más fuerte de lo que pretendía. Mi madre se cruzó de brazos. ¿Lugar seguro? ¿Es así como lo llamamos ahora? ¿Un garaje? La miré. Finalmente, ella misma me había entregado la puerta. Sí, dije. Un garaje con calefacción, aislado, con baño privado, instalación eléctrica adecuada. 2 salidas legales. Detección de humo y una cama. Lo sé porque inspecciono espacios como ese para ganarme la vida. Me miró fijamente. Continué. El garaje en el que me metiste no tenía ninguna de esas cosas. Silencio. Mi padre desvió la mirada. El rostro de mi madre cambió, pero se recuperó rápidamente. Eso fue diferente. ¿Cómo? Estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Tenían una casa de 4 dormitorios. Aarón necesitaba tranquilidad. Tenía un dormitorio. Era avanzado. Así que me convertí en almacenamiento. Eso no es lo que pasó. Entonces explica lo que pasó. Abrió la boca. No salió nada. Mi padre lo intentó. Tu hermano tenía oportunidades que no queríamos que perdiera. ¿Y qué oportunidades decidieron que yo podía perder? Me miró, luego me miró de verdad. Había hecho esa pregunta de 100 formas diferentes cuando era niña. ¿Por qué no podía estudiar adentro? ¿Por qué tenía que cambiarme de ropa cerca de la lavadora? ¿Por qué Aarón podía quedarse con ambas habitaciones cuando los parientes visitaban? ¿Por qué todos llamaban a sus pasatiempos potencial y a los míos fases? Nadie había respondido porque los niños sin poder son fáciles de posponer. Los adultos que son dueños del techo son más difíciles de ignorar. Mi madre se sentó. ¿Saliste bien? Esa frase casi termina su estadía. Sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente quieto. No, dije, salí exitosa. Esas no son la misma cosa. Parecía sorprendida. No puedes usar el hecho de que sobreviví a tus decisiones como prueba de que esas decisiones fueron aceptables. Mi padre susurró, Mía, no, vamos a hacer esto ahora. Fui a mi oficina y volví con una carpeta amarilla. Dentro había copias de viejas fotografías familiares, documentos escolares y un puñado de papeles que había tomado cuando me mudé a los 17 años. Una fotografía mostraba el primer dormitorio de Aarón con un escritorio y una computadora nuevos. Otra mostraba la habitación contigua después de que mis padres la convirtieran en su sala de enriquecimiento. En el suelo había una pila de contenedores de plástico. Los míos. Puse la foto delante de ellos. ¿Recuerdan lo que le compraron ese año? Mi madre no respondió. Un telescopio, una computadora, estanterías nuevas. Tutoría privada. Estaba solicitando un programa especial. Lo sé. Luego puse uno de mis viejos formularios escolares al lado de la foto. Un profesor me había recomendado para un curso de dibujo de verano. En la parte inferior, con la letra de mi madre. Había una nota rechazándolo porque la tarifa era demasiado cara. La tarifa había sido de $85. Ese mismo mes, según un viejo recibo que había guardado sin entender por qué, gastaron más de $800 en mejorar la segunda habitación de Aarón. Mi padre se frotó la frente. No sabía lo del curso. ¿Firmaste el formulario? Miró hacia abajo. Eso lo detuvo. No les estaba mostrando esos papeles porque necesitara una disculpa. Finalmente había dejado de esperar que las disculpas repararan la historia. Se los mostré porque quería que la mitología familiar se derrumbara. La mitología decía que Aarón simplemente necesitaba más. La mitología decía que yo había sido independiente. La mitología decía que todos se sacrificaban por igual. La evidencia decía lo contrario. Mi madre empezó a llorar. Años antes, esas lágrimas me habrían hecho retroceder.
Esta vez, le di un pañuelo. Luego dije, les quedan 24 días según nuestro acuerdo. Me miró como si le hubiera dado una bofetada en la mesa. ¿De verdad estás contando? Conté 7 años. Esa noche, volvieron al garaje sin otra discusión. Y por primera vez desde que llegaron, nadie me pidió que hiciera desaparecer su incomodidad. Una semana después, Aaron finalmente me llamó, no para preguntarme cómo estaba. No para preguntar si nuestros padres estaban bien. Llamó porque mamá le había dicho que estaba siendo extrañamente rígida. ¿Los pusiste en el garaje?, preguntó. Les di el espacio de invitados en mi garaje. Eso está mal, Mia. ¿Tienes un dormitorio de sobra? Se quedó en silencio. Esperé. Suspiró. Ese no es el punto. Se convirtió en el punto en el segundo que llamaste. Tengo trabajo. ¿Viajo? Mi horario es impredecible. No necesitan que los entretengas. Mi casa no está preparada para ellos. Tienes 3 dormitorios. Están en uso. Casi sonreí. ¿Usados para qué? Uno es mi oficina y el otro. Otra pausa. Equipo de música. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego dije, eso suena familiar. Sabía exactamente a qué me refería. Su voz se agudizó. Yo no te hice dormir ahí afuera. No, eras un niño. Eso pareció sorprenderlo. Había pasado años culpando a Aaron porque los niños dirigen la ira hacia quien es más fácil de ver. Pero él no había firmado la hipoteca. No había movido mi cama. No había decidido que sus intereses eran más importantes que mi comodidad básica. Aún así, se había convertido en un adulto que esperaba que el mismo arreglo continuara. Proteger la conveniencia de Aaron. Asignar a Mia el sacrificio. Tienes razón, dije, tú no lo creaste, pero te estás beneficiando de la misma regla ahora mismo. ¿Qué regla? Que tu espacio es más valioso que el mío. Dejó de discutir. Más tarde esa noche, mi padre llamó a mi puerta trasera y preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Aaron llamó, dijo. Lo sé. Ofreció enviar dinero. ¿A quién? A nosotros. Me reí una vez. Por supuesto que sí. El dinero le permitía ayudar sin cambiar nada. Mi padre parecía avergonzado. Le dije que no lo hiciera. Eso captó mi atención. ¿Por qué? Porque tenías razón. No dije nada. Respiró hondo. Siempre te hicimos la flexible. Si los planes cambiaban, te ajustabas. Si el dinero escaseaba, esperabas. Si tu hermano necesitaba algo, entendías. Después de un tiempo, dejamos de preguntar si era justo porque generalmente te las arreglabas. Eso no era fuerza. ¿Era entrenamiento? Asintió lentamente. Lo sé ahora. Luego dijo algo que no esperaba. Hay algo más que deberías saber. Años antes, mis abuelos habían creado modestas cuentas de educación tanto para Aaron como para mí. Recordaba haber oído hablar de ellas una vez, pero cuando me gradué de la escuela secundaria. Mis padres me dijeron que la mía nunca había crecido lo suficiente como para importar. Trabajé para pagarme el Community College y más tarde obtuve certificaciones mientras tenía 2 trabajos. Mi padre me dijo que esa explicación no había sido cierta. Cuando Aaron tenía 16 años. Había sido aceptado en un costoso programa académico de verano seguido de entrenamiento privado de preparación para la universidad. Mis padres habían usado la mayor parte de mi cuenta de educación para pagarlo. Miré fijamente a mi padre. ¿Cuánto? Dijo la cantidad. No era una cantidad que cambiara la vida ahora. A los 18, habría cambiado todo. Pensé en el trabajo de reponedor nocturno, los viajes en autobús. El semestre que tomé solo una clase porque no podía permitirme 3. El problema dental que ignoré durante 11 meses porque la matrícula era lo primero.
Mamá lo sabía. Sí. ¿Y Aarón? No. En ese entonces no. Me levanté y caminé hacia el fregadero porque de repente sentarse se sentía imposible. Mi padre dijo mi nombre. Me di la vuelta. ¿Cuándo pensabas decírmelo? No tuvo respuesta. Ese fue el punto de inflexión. El garaje ya no era el problema real. El garaje solo era visible. El patrón más profundo había seguido al dinero. A la mañana siguiente, coloqué una nueva propuesta sobre la mesa de la cocina. Les dije a mis padres que podían quedarse hasta que su situación con el seguro se resolviera dentro de un límite razonable. Pero solo bajo 3 condiciones. Primero, dejarían de tratar mi casa como propiedad familiar y seguirían los límites sin debate. Segundo, le dirían a Aarón la verdad sobre el dinero de la educación en lugar de permitirle seguir creyendo que sus oportunidades no le habían costado nada a nadie más. Tercero, una vez que llegara la liquidación de su seguro, devolverían la cantidad retirada de mi cuenta de educación. No porque necesitara que me rescataran, sino porque la restitución importaba. Mi madre explotó. ¿Nos estás cobrando por ser tus padres ahora? No, les estoy pidiendo que devuelvan dinero que me pertenecía. Lo gastamos en la educación de tu hermano. Esa frase es el problema completo. Mi padre cerró los ojos. Mi madre se levantó. ¿Te has vuelto tan fría? No, dije. Me he vuelto cara de explotar. Eso silenció la habitación. Salió de la casa y volvió al garaje. Mi padre permaneció en la mesa. Después de varios minutos, recogió la propuesta. Luego la firmó. Mi madre no firmó durante 3 días. Durante esos 3 días, apenas me habló. Se movía por la casa con la dignidad herida de alguien que creía que ser infeliz era evidencia de que alguien más había hecho algo mal. Años antes, la habría perseguido, me habría explicado. Habría suavizado mis palabras y ofrecido un compromiso solo para restaurar la paz. Esta vez, fui a trabajar. En la 4ª noche, llegué a casa y encontré a Aarón sentado en la mesa de mi cocina. Mamá lo había llamado. Se veía diferente a la versión de él que todavía llevaba de la infancia. Ahora tenía 31 años. Ya no era el prodigio intocable rodeado de certificados y adultos que predecían cosas extraordinarias. Parecía cansado. Hay algo de lo que tenemos que hablar, dijo. Mis padres entraron detrás de él. Por un segundo aterrador, el viejo arreglo volvió perfectamente. 3 personas esperando que Mía se defendiera. Entonces Aarón deslizó el acuerdo sin firmar hacia nuestra madre. ¿Fírmalo? Ella lo miró fijamente. ¿Qué? Papá me contó lo de la cuenta. Su rostro palideció. Aarón, eso fue hace mucho tiempo. También lo del garaje. Lo miré. Continuó, no lo sabía. Mía, te creo. Sabía que me favorecían. No sabía lo que te costó. Mamá interrumpió. Estábamos invirtiendo en tu futuro. Aarón se volvió hacia ella. ¿A costa de ella? Tenías un potencial extraordinario. Él se rió amargamente. ¿Y ella no? Mamá no tuvo respuesta. Algo cambió en esa habitación. Por primera vez, el niño que habían elevado por encima de mí se negaba al pedestal. Aarón me miró de nuevo. Solía pensar que me odiabas. Lo hice por un tiempo. Él asintió. Eso tiene sentido. Agradecí que no exigiera la absolución. Luego dijo algo aún más importante. También me gustaba ser el favorito. Nadie se movió. Yo no lo creé, continuó. Pero una vez que crecí, supe cómo funcionaban las cosas. Si necesitaba algo, encontraban la manera. Si tú necesitabas algo, siempre había una razón para esperar. Nunca lo desafié porque desafiarlo podría haberme costado algo. Esa fue la primera disculpa en mi familia que realmente significó algo para mí. No porque fuera emocional, sino porque nombró el beneficio.
Mi madre comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez Aarón no la consoló de inmediato. Mamá, necesitas oír esto. Se secó la cara. Te dimos todo. No, dijo Aarón. Me diste cosas que nos pertenecían a todos. Mi padre se sentó pesadamente. Nadie habló por un rato. Finalmente, mi madre me miró. Si devolvemos el dinero, ¿eso nos deja en paz? No. Parecía casi ofendida. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que las consecuencias no son lo mismo que el perdón. Expliqué que podían devolver cada dólar y yo podría no volver a tener nunca la relación padre-hijo. ¿Qué querían? La restitución no compraba acceso a mí. Una disculpa no borraba la memoria. Ayudarlos después de la tormenta no significaba que me estuviera ofreciendo voluntariamente para ser responsable de su futuro. Esa fue la parte con la que más lucharon. Mi padre entendió primero. Mi madre tardó más, pero finalmente tomó el bolígrafo. Firmó. Durante las siguientes semanas, la atmósfera cambió, no porque de repente nos volviéramos cercanos, sino porque las reglas dejaron de ser negociables. Mis padres comenzaron a buscar seriamente una vivienda temporal en lugar de asumir que podían quedarse indefinidamente. Se reunieron con su aseguradora, documentaron las pérdidas. Recortaron gastos innecesarios y vendieron un remolque recreativo que habían mantenido en almacenamiento durante años. Mi madre se quejó de venderlo hasta que mi padre le recordó en voz baja que yo una vez vendí mi computadora portátil para cubrir un semestre de matrícula. Dejó de quejarse. Me transfirieron la primera cuota del dinero de la educación. Miré la notificación del banco durante mucho tiempo. La cantidad en sí no me emocionó. Lo que me afectó fue la línea de la nota. Devolución a mía, no regalo, no ayuda. Devolución. El lenguaje importaba. Una semana después, mi madre preguntó si podía entrar a hacer la cena. Preguntó. Esa sola palabra significó más que cualquier discurso dramático. Claro, dije. Mientras cocinábamos. Notó una vieja cicatriz en mi dedo índice de un corte que me hice trabajando en un almacén durante la universidad. ¿Eso pasó en el trabajo? Sí. No sabía que trabajabas de noche. Nunca preguntaste. Cerró los ojos brevemente. Estoy empezando a darme cuenta de que hay años enteros de tu vida que no conozco. Eso es cierto. Pensé que no nos necesitabas. Dejé el cuchillo. No, decidiste que yo era la niña que necesitaba menos porque eso facilitaba la distribución. Ella asintió. Por una vez. No discutió. Luego miró por la ventana hacia el garaje. ¿Fue realmente tan malo? Podría haberla castigado con cada recuerdo que tenía. En cambio, le conté uno. Cuando tenía 13 años, hubo una fuerte ola de frío. Me desperté en medio de la noche y podía ver mi aliento. Entré y dormí en el suelo del pasillo porque tenía miedo de meterme en problemas si alguien me encontraba en el sofá. Mi madre se tapó la boca. Nunca me dijiste eso. Llamé a la puerta de tu dormitorio. Su rostro cambió. Lo recordó. Fue entonces cuando desapareció la última excusa. No porque de repente se volviera malvada, sino porque ya no podía fingir que no había sido consciente. Te envié de vuelta afuera, susurró. Sí. Se sentó. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego dijo, ¿instalaste calefacción en el garaje para nosotros? Sí. ¿Incluso después de eso? Sí. Sus ojos se llenaron de nuevo. ¿Por qué? Porque quería que entendieras lo que hiciste. No quería convertirme en ti. Esa frase terminó mi venganza. No el reembolso, no el garaje, no el acuerdo. Esa frase. Me había demostrado a mí misma que el poder no requería crueldad. 43 días después de que llegaron mis padres, su compañía de seguros financió una vivienda temporal.
Alquilaron un pequeño apartamento amueblado a 10 minutos mientras decidían si reconstruir o vender. La propiedad dañada. En su última mañana en mi casa. Mi padre llevó las maletas al coche mientras mi madre quitaba las sábanas del sofá-cama. Cuando entró, colocó la llave del garaje en la encimera de mi cocina. Gracias, dijo. Asentí. Luego agregó, y lamento no haberla rescatado del silencio. Continuó, no solo por el garaje, por hacer de tu comodidad lo más fácil de sacrificar. Por usar tu independencia como excusa para darte menos. Por tomar dinero que era para ti. Y por esperar que nos ayudaras ahora sin reconocer nada de eso. Eso fue diferente a decir, lamento que te sintieras herida. Fue diferente a decir, hicimos lo mejor que pudimos. Estaba nombrando elecciones. Mi padre entró y colocó un sobre al lado de la llave. Contenía un calendario de pagos para el dinero restante de la educación. Ya habían organizado transferencias mensuales automáticas. No tienes que confiar en nosotros todavía, dijo. Lo sé. Vamos a hacerlo de todos modos. Así es como suele empezar la confianza. Aaron y yo tampoco nos volvimos inseparables. Ese habría sido otro final deshonesto. Empezamos a hablar de vez en cuando, a veces con torpeza, a veces sorprendentemente bien. Convirtió el tercer dormitorio de su casa adosada en una verdadera habitación de invitados. La primera vez que nuestros padres lo visitaron, me envió una foto de 2 maletas junto a la cama. Un dormitorio aparentemente fue suficiente, me escribió. Me reí más fuerte de lo que esperaba. Meses después, mi madre preguntó si iría a Acción de Gracias. Noten la diferencia. Preguntó. No me dijo a qué hora llegar. No me asignó comida para llevar. No dijo que todos me esperaban. Fui, no porque todo se hubiera reparado, sino porque quería. Esa distinción se convirtió en la lección que saqué de toda la experiencia. Durante años. Pensé que la justicia se sentiría como hacer sufrir a mis padres exactamente de la misma manera que yo había sufrido. Cuando era más joven, los imaginaba congelándose en un garaje oscuro y finalmente entendiéndome. Pero cuando la vida realmente me entregó ese poder, descubrí algo más importante. Repetir la injusticia no corrige la injusticia. Solo cambia quien la controla. Así que sí, los hice quedarse en el garaje, pero les di calefacción. Les di privacidad. Les di cableado seguro, un baño, ropa de cama limpia y una fecha de finalización clara. Todo lo que una vez merecí. La venganza nunca fue hacerlos miserables. La venganza fue negarme a sacrificarme de nuevo. Fue hacer que las personas que una vez controlaron cada regla entraran en mi vida bajo las reglas que yo había elegido. Fue forzar a una familia que había sobrevivido durante años con excusas convenientes a mirar documentos. Dinero, patrones y consecuencias. Fue oír al hijo favorito admitir finalmente que el favoritismo lo había beneficiado. Fue ver a mis padres devolver dinero que una vez se convencieron de que tenían todo el derecho a tomar. Más importante aún, fue aprender que los límites no son castigos. Un límite dice que puedes entrar en mi vida, pero no puedes poseerla. La rendición de cuentas dice: puedo entender por qué tomaste una decisión sin pretender que la decisión fue inofensiva. La educación me dio lenguaje para algo que había experimentado mucho antes de poder explicarlo. El favoritismo repetido puede moldear la confianza, las relaciones, la toma de decisiones y la comprensión de una persona sobre lo que merece. El conocimiento útil no es solo lo que aprendemos en las aulas o en la formación profesional. A veces, la educación más importante es aprender cómo funcionan las relaciones saludables. Cómo el respeto se diferencia de la obediencia. Cómo la generosidad se diferencia de la autoanulación y cómo las disculpas se vuelven significativas solo cuando el comportamiento cambia con ellas. Mis padres finalmente terminaron de devolver el dinero de la educación. Usé parte de él para algo que no esperaban. Renové el garaje independiente por completo. No para ellos. Para mí. Reemplacé el viejo sofá-cama, agregué almacenamiento empotrado, amplié las ventanas.
Instalé una pequeña cocina adecuada y convertí el espacio en un pequeño taller y sala de lectura. Sobre el escritorio, enmarqué el permiso de ocupación original. La gente a veces pregunta por qué conservé el garaje en lugar de derribarlo porque ya no significaba lo que solía significar. De niña, un garaje era el lugar donde mi familia me ponía cuando alguien más importaba más. De adulta, se convirtió en la prueba de que podía decidir qué significaba un espacio. ¿Quién entraba en él y bajo qué condiciones? Esa es la parte de las historias de venganza que la gente a veces olvida. Ganar no siempre significa ver a otra persona perder. A veces, ganar significa que la vieja arma ya no funciona en ti. Mis padres perdieron su casa en una tormenta. Durante un corto tiempo, ese desastre puso su comodidad en mis manos. Podría haberlos humillado. Podría habérselos negado. Podría haber recreado cada feo detalle de mi infancia y haberlo llamado justicia. En cambio, les di algo que ellos no me habían dado a mí, seguridad con límites. Y luego exigí algo que habían evitado darme durante 12 años. Responsabilidad sin excusas. Nunca diré que estoy agradecida por esos 7 años en el garaje. El dolor no necesita convertirse en un regalo para que se nos permita crecer más allá de él. Algunas experiencias son simplemente injustas y pretender lo contrario puede convertirse en otra forma de minimizar lo que sucedió. Pero estoy agradecida por lo que finalmente entendí. Ser compasivo no requiere estar disponible para la explotación. El perdón, si es que llega, no elimina las consecuencias. Los títulos familiares no anulan los límites. El éxito no prueba que la negligencia fue inofensiva. Y sobrevivir a algo no significa que las personas que lo causaron puedan atribuirse el mérito de hacerte fuerte. A veces, la respuesta más poderosa a una vieja injusticia no es la venganza en el sentido destructivo. Es cambiar las reglas permanentemente. 12 años antes. Mis padres estaban dentro de una casa cálida mientras yo aprendía el poco control que tenía sobre mi propia vida. 12 años después, estaban en mi cocina preguntando qué pasaría después. Esta vez, yo tenía la respuesta, y esta vez todos escucharon. Así que, aquí está la pregunta que dejaría a cualquiera que esté viendo. Si las personas que una vez te enseñaron que tus necesidades eran lo último de repente dependieran de ti, ¿les darías el mismo trato que te dieron a ti? ¿O les mostrarías algo mejor mientras finalmente los haces enfrentar el costo de lo que hicieron? Para mí, la respuesta estuvo detrás de mi casa todo el tiempo. El garaje estaba disponible. Pero la antigua mía no. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.